desde el punto de vista del doctrinal. Desde mediados de los años 60, un amplio sector del clero español, y especialmente en el territorio vasco y en el perímetro urbano de Barcelona y en muchas periferias industriales, pues impulsado por las nuevas teologías iberoamericanas de la liberación y deseoso de compartir en espíritu de pobreza el clero bajo las luchas sindicales de las clases obreras, ya hablaba en las iglesias los domingos un lenguaje, decía yo aquí, semicatólico, no completamente liberal, no completamente socialista, pero de todo un poco, de solidaridad con los oprimidos, lejanísimo de todos modos del lenguaje de sus hermanos de 30 años atrás, de hacía 30 años. Bastaría solo recordar el contenido de la Carta Colectiva del Episcopado Español 37 y confrontar y comparar ese documento con las ideas y el tono mediador de las apelaciones a la reconciliación nacional avanzadas por la jerarquía eclesiástica en los últimos años del régimen. En 1937, la Iglesia Católica Española, a través de la voz de sus obispos, no había dudado en afirmar que la guerra civil era, cito, producto de ideologías irreconciliables. Y después de 40 años luego predicaba la conciliación. 40 años atrás había dicho, producto de ideologías irreconciliables, cita. Nótese este adjetivo. Y que, sigue la cita, por lógica fatal de los hechos no le quedaba a España más que esta alternativa, o sucumbir en la embestida del comunismo destructor o intentar librarse del terrible enemigo. Fin de la cita. En 1976, 2 meses después de la muerte de Franco, Monseñor Palenzuela, obispo de Segovia, también en nombre de otros prelados, pidió al gobierno amnistía para delitos políticos, así como concluir un periodo, cito, triste de la historia de España. Vean ustedes cómo cambiaron las cosas. Las líneas pastorales sugeridas por la catequesis del concilio difundieron en los episcopados de diferentes países tradicionalmente católicos y entre ellos naturalmente España, un planteamiento nuevo de los problemas políticos y del rango autónomo que tenía que desarrollar la Iglesia en esas cuestiones. Véase al respecto el Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et Spes, Alegría y Esperanza, y más particularmente el documento de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, La Iglesia y el orden temporal a la luz del concilio. Y verán también, como podrán comprobar, qué distinto era el lenguaje de 1966-67 al lenguaje de 1936 y sucesivos. En los años más duros de la represión, antes y después de la Segunda Guerra Mundial, los obispos que se permitieron disentir de la ideología de Franco, muy raros fueron, muy raros, rarísimos, mejor sería decir.
El cardenal Segura, ya lo hemos visto, cuando lo nombraron arzobispo de Sevilla, cardenal, en 1937, había expresado abiertamente ese desacuerdo. Mucho más tarde, el padre benedictino catalán Escarré, abad de Montserrat, Barcelona, declaró al redactor de un diario de París, concretamente Le Monde, que España no había tenido 25 años de paz, sino 25 años de victoria. Y fue una afirmación que le dolió mucho, que le lastimó mucho al régimen. Las declaraciones del padre Escarré aparecieron, como digo, en Le Monde, noviembre de 1963. Los vencedores, decía, y cito, incluida la Iglesia, que fue obligada, dijo, fue obligada a luchar al lado de estos últimos, es decir, de los vencedores, no han hecho nada para acabar con esta división entre vencedores y vencidos. Esto representa uno de los fracasos más lamentables de un régimen que se dice cristiano, pero en el que el Estado no obedece a los principios básicos del cristianismo. Ay, padre Escarré, qué poca memoria tenía. Por sabios que normalmente son los y cultos, vamos, los benedictinos. También el padre Escarré, como ya había ocurrido a Monseñor le había ocurrido a Monseñor Mújica y al cardenal de Tarragona, Monseñor Vidal y Barraquer, debió pagar de persona y tuvo que irse al exilio. Decenas de curas, predominantemente vascos, habían conocido la cárcel eclesiástica, porque no existen, según el Concordato español, si el Estado, si la autoridad civil resolvía tomar una resolución de ese tipo en contra de un sacerdote, tenía que informar la autoridad eclesiástica, y si imponía de cualquier modo su encarcelamiento, no lo podía llevar a cárcel, tenía que llevar a cárcel eclesiástica, no a cárcel, no a penitenciaría normal, ¿entiende? Pero aún así eran cárceles. También habían esos curas sufrido el destierro, aún en época relativamente reciente, por su predicación hostil al régimen, al poder constituido, reivindicando derechos de Euskadi, es decir, del País Vasco. Pero sería exagerado sostener que Monseñor Cirarda de Pamplona o Monseñor Añoveros de Bilbao o el mismo cardenal, murió hace 2 años, o el mismo arzobispo de Madrid, cardenal Enrique y Tarancón, sufrieran una real persecución por parte del régimen. Es verdad que Añoveros el régimen lo quería que se fuera de España, que dejara la diócesis de Bilbao y se fuera a Roma, pero no lo consiguió, hubo grandes tensiones. Es verdad que en muchas paredes de Madrid había Tarancón al paredón, pintado eso, ¿no? Tarancón al paredón significa mátenlo, por favor, ¿no? Paredón ¿sabe qué es el paredón, no? Pero ahí se quedó. También en este campo, los años 60 marcaron una época de transformación cultural. Ahora me corto. Para España. Quería terminar hoy, lo remataremos mañana, muy brevemente. De transformación cultural. Sobre todo fueron los años que encaminaron la fractura entre franquismo y episcopado.
fractura que no había de ningún modo cuando se celebrara, por ejemplo, el Congreso Eucarístico Internacional en Barcelona, mayo de 1952. Aquel congreso fue seguramente un acto religioso de culto, pero la participación devota del caudillo, su discurso, dijo: los españoles aman la paz y unen sus preces a las de nuestro santo pontífice, que entonces era Pío XII, y de toda la catolicidad en esta hora. Decía: mas si llegase el día de la prueba, España sin ninguna duda volvería a estar en la vanguardia de vuestros servicios. Qué lenguaje, qué tiempos. El Congreso de Barcelona había sido prácticamente el preludio a la firma del concordato entre Santa Sede y Gobierno de Madrid. Por concordato se entiende, como saben ustedes, un convenio entre Estado e Iglesia. ¿Okay? Suscrito el 27 de agosto de 1953. Las negociaciones que llevarían a la firma del concordato habían empezado oficialmente en abril de 1951, cuando el embajador español ante la Santa Sede, Ruiz Jiménez, ex ministro de Franco, presentó a Pío XII un proyecto de acuerdo, acompañado por una carta personal del caudillo. Las negociaciones se llevaron a cabo en Roma, en el Vaticano, mediante Monseñor Tardini, prosecretario de Estado, un colega de Monseñor Montini, que luego sería arzobispo de Milán y sucesivamente Papa Pablo VI, y por el nuevo embajador de España, Fernando María Castilla. Secretario de Estado era... Bueno, estos son detalles que les importa hasta cierto punto. En base al concordato, que sustituía el anterior de 1851, pues de ese concordato salieron reforzada ya sea la posición, principalmente la posición de la Iglesia, a las que se reconfirmaron privilegios tradicionales en España, empezando por la protección oficial que la autoridad gubernamental se empeñaba en garantizarle, y también salió reforzada la facultad jurídica del jefe de Estado. ¿En qué sentido? En el sentido de que se garantizaba su facultad de presentar a la Santa Sede una terna de candidatos a las sedes obispales vacantes. Luego resultó que esa terna él no la hacía, sino que se la presentaba a la autoridad eclesiástica. Y ocurrió muchas veces que él tachara uno o dos de esos nombres diciendo: este no, este no. Con lo cual se crearon muchas tensiones, muchísimas tensiones, y mucho más. Y más tarde se llegaría a situaciones francamente insostenibles. También aquella, de todos modos, fue una victoria diplomática para el franquismo. En ese momento le era necesario actuar así. Bueno, yo me corto, son las 8, ¿no? 8:30. Nos cortamos unos 10 minutitos y hoy también hay muchas cosas de qué hablar. Luego nos explicarás de qué manera se puede razonablemente sostener. Pero entonces un hombre no llora, querido José Luis. No se finge hasta ese punto.
No, las lágrimas no creo. Bene, entonces quisiera oír a todas. Ya prácticamente José Luis es la única excepción aquí. A ver, señor de la Rosa, ¿lo era? De la Rosa. Pero si es usted de la Rosa también, su hermana es de la Rosa. Sí, pero de la Rosa también. No puede decir que usted es la única de la Rosa. Ah, bueno, eso sí, de la Rosa. A ver. No hemos llegado. Llegaremos a eso. Hoy podríamos llegar. Si prefieren, vamos adelante. Años 60. Primeros. Que no era verdad. Que no le habían aplicado ningún garrote. Ahí fue un patinazo de Montini. ¿Qué más? ¿Y por qué se acuerda usted de eso? ¿Cómo? Dígalo más fuerte porque lo esfuma. Bueno, se podría decir también al revés. Bueno, desde su punto de vista. ¿Qué más? A ver, José Luis. Pues a mí me interesa un poquito ampliar más lo de la cuestión de la relación del régimen franquista con la iglesia. Sobre todo, yo no lo había contemplado así, la nueva corriente de la teología de la liberación, el impacto que tiene. Obviamente la teología de la liberación tiene su origen en América Latina, fundamentalmente en el cono sur, y donde un arzobispo cardenal como Helder Cámara es uno de los, Cardenal de Recife. sí, de los pioneros en esta corriente. Y yo no lo había visto así, sin embargo, sí veía que todas las encíclicas sociales, por ejemplo, Gaudium et Spes, Mater Magistra, Populorum Progressio, todas esas encíclicas en qué forma impactaron de manera directa la conciencia del español medio primero, y la conciencia Del clero. del clérigo español y la conciencia del gobierno español. ¿Cómo fue que impactaron en ellos para que empezara a darse una mediana apertura en las relaciones del gobierno con el pueblo? Bueno, es que el concilio ecuménico debió ser una época francamente primaveral, y pienso que lo primaveral para la Iglesia Católica, como por otra parte lo había sido ese rápido pontificado, porque duró solamente, si no me equivoco, de 4 a 5 años, de Juan XXIII. Él fue quien quien anunció e inauguró el concilio. Juan XXIII, Papa Roncalli. Fue una época, en mi opinión, irrepetible de la Iglesia. Es la época, por otra parte, de grandes esperanzas, que coincidió con la presidencia Kennedy en USA y con la secretaría, si es así, de Khrushchev en la Unión Soviética. Fueron años, debieron ser años de grandes esperanzas. Porque después de Khrushchev luego vendría una troika y empezaría esa época gris de Brezhnev, ¿no? Fue una época del comunismo burocrático. Y después de Kennedy pues vino la presidencia esta algo amorfa y gris de su vicepresidente, que era Johnson, un tejano si no me equivoco,
era un tejano, ¿no? A Johnson, luego, después de Johnson, creo que vino Ford, ¿no? ¿Me equivoco? ¿O vino Nixon? Nixon. Pero Nixon, por muy carismático que fuera, pues no traía el aire nuevo de un Kennedy, ¿no? Ese aire angelical, digámoslo así, del católico Kennedy, además, formalmente. Pues esos años del concilio que marcaron, por otra parte, el ascenso de un episcopado extraeuropeo, no solamente extraitaliano inicialmente, y entre los cardenales y obispos extraitalianos que se encumbraron, por así decirlo, en ese momento, estaba también el cardenal de Madrid, el arzobispo de Madrid, Enrique Tarancón, estaba el arzobispo cardenal de Bruselas, Sünens, el cardenal de Viena, luego tantas habladurías ha tenido, el König, y eso eran figuras enormes, y el italiano Lercaro, arzobispo de Bolonia, todos amigos más o menos de Montini, que sucesivamente papa. Y en América, pues sí, Herder Cámara, y también recuerdo el cardenal de Santiago de Chile, ¿cómo se llamaba? Sí, Herder Cámara fue un personaje absolutamente carismático, mundial, ¿eh? No, este obispito tan lleno de espíritu, tan puro, por así decirlo, ¿no? Y tan inteligente. Brasileño. Brasil. Y Brasil ha sido un poco, junto con Colombia y Perú, quizá Perú más, un poco el terreno de la teología de la liberación, ¿no? Ahora ya la cosa va por otro derrotero. Y ha impactado mucho en España, sin duda alguna. Sí, yo hablé con él, pero me causó bueno, esto no importa, es algo personal, dejémoslo. ¿Por qué impactó tanto en España? Porque yo creo que España nunca se ha sentido más latinoamericana en la iglesia como esos años donde por otra parte había también gobiernos autoritarios acá, no digo en México, en varias partes de América Latina, de uno u otro color. Y porque en esos años creo que creció mucho la componente católica hispana, la componente hispánica del catolicismo, que luego a través de los jesuitas, a través del padre Arrupe, de la Compañía de Jesús. Y eso sí, que la Compañía de Jesús en Centroamérica y en toda América ha desarrollado una gran labor postconciliar. ¿Cómo? Sí. La componente vasca, además, originaria de la Compañía de Jesús. Porque creo que los que mataron en El Salvador, 2 o los 3 eran vascos de origen. ¿Sí? Eran vascos. ¿Cómo se llama? El más famoso de los 3. Bueno, en este momento estoy cansado. Pero sí, 2 eran vascos de los 3 que mataron. Sí, pues eso. El clero, era también una nueva generación del clero español que se había olvidado de cómo se había portado el clero de la generación anterior. Ellos lo que observaban era ¿qué hace el clero? ¿Qué hace un párroco o un cura de una parroquia, supongamos del Chamizal? Bueno, el Chamizal no es una zona particularmente conflictiva ¿o sí? No creo. Creo que no. ¿Qué hace un cura del cerro, de allá? Si hay parroquia, a lo mejor no hay. ¿Hay? Pues, ¿qué quiere que haga si ve la gente ahí así? ¿Quiere ponerse de la parte del campestre? No creo, ¿no? Evidentemente el clero está ¿y qué iba a hacer un cura de Bilbao, o de la periferia de Madrid, o de Barcelona? ¿Qué iba a hacer? ¿Lo estoy justificando? No estoy diciendo nada. Es que la historia cambia. Pero que no digan, lo que a mí me extraña es la poca memoria, no obstante. Cuando se dice, esto no es cristiano,
este comportamiento no es cristiano. Y en otra época era ese el comportamiento y lo llamaban cristiano. Eso es lo que me extraña a mí. No me extraña el hecho de que la iglesia cambie, porque eso es una realidad para el creyente, es teológica y mística, pero también es histórica. Y como tal historia, mucho cambio y feo cambio da, como todo. Por eso no me extraña. Lo que me extraña es que se diga que el cristianismo es este de este momento y se olviden tantas otras cosas ocurridas ayer. Es la corta memoria de quien habla. No sé si me explico. ¿Me explico? Bueno, yo veo ahí también otro tipo de conflicto, ya en lo que viene siendo la disputa por el poder, no en el gobierno, no en el gobierno civil, sino entre el gobierno civil y el gobierno eclesiástico. Habían caminado a partir de 1939 muy de la mano, había una cierta concordancia en cuanto a principios, se apoyaban uno al otro y incluso la misma iglesia recibía canonizado. No hemos terminado, faltaban 4 o 5 páginas para terminar ese tema. Sí, sí, mañana lo terminaremos, pero tú di lo que piensas. Sí, yo lo que creo es que en un momento determinado, como la iglesia de alguna manera profesa obediencia al Papa, el mismo Concilio Ecuménico Vaticano II viene a cambiar muchas de las concepciones que anteriormente se tenían. Sí, bueno, parece como que viene a no modelar, restaurar posturas que fueron típicas de ciertos momentos de la Edad Media, ¿no? En la Edad Media no todo fue oscurantismo, como dicen. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, hubo momentos en la Edad Media en que teólogos y obispos y clérigos y eclesiásticos de la época decían: el concilio por lo menos tiene que tener igual o tanta dignidad como la del Papa. Hus en Praga fue quemado por eso, cuando decía que más arriba del Papa está el concilio. Bueno, uno de los motivos que lo llevaron a la hoguera fue eso, negar la supremacía del... O sea que el concilio pareció como que rejuvenecer la iglesia, ¿no? Desburocratizarla, darle a ideas nuevas, aire nuevo, nueva juventud cristiana, nueva fe, por así decirlo, nuevo entusiasmo. Luego eso iría produciendo inundaciones de aquí para allá y para rellevar las aguas al cauce fue difícil. Y este pontificado está todavía drenando aguas y rellevándolas a su cauce, ¿no? Como para que la iglesia no se desmorone, no se desbande, ¿no? Como para que en Estados Unidos eso que piden, por ejemplo, o en Francia, ¿no? Contra el aborto, o el sacerdocio a las mujeres, o esto y lo otro, pues la iglesia mantenga cierta compactación, cosa que no hace respecto de la filosofía y de la ideología del capitalismo. En eso espera a ver qué pasa dentro de una generación o dos, pero se preocupa mucho de estos otros temas, y es natural que debe ser muy traumático el tema del celibato, el tema del sacerdocio femenino, el tema de la liberalización del aborto, etcétera, etcétera. Pero yo digo una cosa: los no católicos, ¿qué más le da? Si no son católicos, hagan lo que quieran. ¿Qué le van a imponer al hombre que cambie? No sé si me explico. Bueno, ahora te doy la palabra porque habían pedido, José Luis. Yo me he permitido decir esto en el sentido de que no comprendo por qué en Francia tantas demostraciones. O esa gente es católica y entonces no pueden decir laïcité, ¿no? Como dice, laicidad del Estado. Está bien, eso es un valor del Estado, pero allí esa era una demostración polémica. Claro que el Estado es laico. ¿Qué sentido tiene que tú vengas con unas pancartas y digas laïcité del Estado? Si tú no eres católico, ¿qué más te da lo que diga este hombre? No sé si me explico.
Pero puede ser más bien Bueno, una cierta victoria moral, ¿no? pero eso pertenece al juego tonto, al juego tonto de al juego tonto de las ideas. ¿Por qué imponer? ¿Por qué querer forzar ese obispo de Roma, que se llama el Papa, a decir, sí, practicad el aborto, sí, hagamos mujeres sacerdotisas? Si tú no eres católico, ¿qué más te da? No sé si me explico, me parece algo incomprensible. O si tú eres católico y eso no lo compartes, pues deja de serlo. Si crees estar en buena fe, ¿por qué no? Pero no venga con pancarta diciendo el Estado es laico. Creo que sí, porque quizás pidan que el Estado... Yo creo que el aborto está ya legalizado en Francia, como está legalizado en Italia, no sé en México cómo está legalizado ahora en España, de manera que si ese, como jefe del mundo católico, dice no, déjale el derecho que diga no. No sé si me explico. No, bueno. En eso soy católico o no católico, pienso que es... ¿Qué decía? Luego venimos a la señorita. Luego tenemos a... No, eso no hagamos teología, ¿eh? Esto no debe transformarse ahora en una clase de teología o de catecismo, por favor. Vengamos, yo no creo haber dicho nada herético, no creo haber dicho nada, creo haber dicho algo muy fenomenológicamente objetivo. Pueden ustedes compartirlo o no, pero ahora no insistamos demasiado en una defensa, porque ya les he dicho que soy un creyente, yo soy de origen y de familia católica, soy italiano, no puedo ser otras cosas, evidentemente, puedo transformarme en islámico si quiero, pero vamos, no sé si, no sé si lo... ¿Eh? ¿Cómo es? ¿La? Sí, también, no, eso. Lo que más cambió no lo sé, no lo sé. Ese fue desde luego un cambio, por ejemplo, la abolición del latín en los actos de culto. Antes se decía que los que añoraban el latín eran unos carcas, unos reaccionarios, etc. Yo creo que, bueno, han hecho la liturgia oíble y comprensible a los presentes, pero creo que la hayan también desmistificado, le hayan quitado el mito, ¿no? La atmósfera, el sacrum, el sacrum. Y han difundido cancioncillas francamente banales, como a veces algunas que se oyen del mundo protestante, banales en el sentido de que no tienen esa, esa dignidad y ese embrujo que tiene el cante gregoriano, o que tiene el cante, que tiene las salmodias hebraicas o islámicas. Estas cancioncitas de ahora son todas medio festival. Perdón. Va que va, eso no paga, esa moneda no paga a la larga. Bueno, pero dejemos esto que es frívolo. Bien, pero esto ahora no... Sí, bueno, sí, sin duda, sí, ha dado lugar. El concilio es el momento de origen de muchos movimientos, digamos, ¿cómo llamarlo? Catecumenales, se dice así, de base, etcétera. Ha dado lugar a tantos fermentos, sin duda alguna. Estaba renovando una iglesia que no podía ser en España la de 30 años de atrás. Pero no creo que el discurso es tan fácil. Hay que considerarlo todo y estar dispuesto a considerarlo todo, incluso el desengaño de Franco. ¿Qué decía, señora?
Carrero. Carrero Blanco, Carrero Blanco. Dos, No, ese no fue un factor de decadencia, ese fue no, bueno, la dinamita que hizo saltar unos cuantos pedestales. sí, y luego también que ya los jóvenes estaban más preparados para asumir el poder del gobierno. Otro, la vejez de Franco. Claro, El cambio también que tuvo la iglesia para hacer. claro, ¿ve cómo se le está precisando el cuadro? Sí, Sí, bien, probablemente. ¿Qué decía José Luis? Tú antes habías intervenido diciendo, bueno, eso, ¿qué querías decir? No digo que un análisis de una etapa histórica de un país como España, que se precie de ser un análisis más o menos objetivo y abarcador, no puede dejar de considerar el papel de la iglesia. Y si una persona, sin necesidad de que sea católico, o siendo católico, en la modernidad o no sé, en el camino de su militancia política, siendo católico, quiere participar en pro del aborto, por ejemplo, yo no entiendo por qué tampoco se dice, por qué se dice que los que están participando no son católicos y no les importaría decirle al Papa que se pronuncie. A ver, simplifica un poquito el discurso. Lo que tú estás diciendo con palabras más fáciles es que la jerarquía vaticana debería permitir a los católicos abortar. ¿Es esto que estás diciendo? No, entonces no te entendí. Pero eso es un tema extraño, eso es un tema de teología que yo no quiero tocar. Independientemente de eso, lo que yo estoy diciendo es que una persona que se precie de ser seria en un análisis sabe que la Iglesia Católica sigue teniendo una influencia importante en las decisiones de los estados, aún laicos. Ah, ya. Bueno, te refieres a México, supongo. Me refiero a España, me refiero a... No, pues en España no, porque ya en España hay la legislación abortista. Bueno, en México, pues, ¿no? No podemos negar que a pesar de tener un estado, entre comillas, laico, no sé si también Bueno, bueno, pero esto yo me callo, esos son ustedes que tienen que hablar, porque esto va fuera de mí. Si alguien quiere contestarle, que lo haga. incluso yo me recuerdo haber leído un artículo de una ex monja. Bueno, ex curas y ex monjas, el Concilio Vaticano II ha producido muchos. Y la teología de la liberación, muchos. Y hablar... En la reunión cumbre de población o de la mujer en Beijing o algo así, en el que ella decía que el Vaticano y que el Papa no se pronunciaban... ¿De dónde era esa monja? ¿De dónde era esa monja? Yo creo que era española. Pues en España ha habido muchísimas curas y monjas, Yo creo que era frailes. española, que decía que en realidad no era que el Papa y la Iglesia Católica Vaticana estaba en favor de la vida y en favor de la, no sé, bueno, sí, de este principio. Pero una ex monja, no, una ex monja es tendenciosa cuando habla. Bueno, si es ex monja, ya vamos a decir que ex monja es tendenciosa. Es resentida, claro. Jesús, por favor. Bueno, a mí los ex curas, las ex monjas y los ex frailes no me gustan. Déjame terminar de decirte la idea que ella expresó en ese artículo. Decía que el Papa no era tanto que estaban por el principio de la vida, sino que estaban en contra de que la mujer en sí misma tuviera la capacidad y la facultad de decidir sobre su propio cuerpo. Y eso lo dijo ella, y lo expresó de una manera... Bueno, seguramente eso es muy opinable, José Luis, perdona, eso es muy opinable. Bueno, Pero en ello no tenemos que entrar, si no vamos a hacer una clase de teología. No, yo no puedo hacerla. Y yo no puedo hacerla. Primero, porque no soy un teólogo. Segundo, porque no quiero meterme en la conciencia de nadie. Pero eso que dice esa monja lo encuentro muy opinable. Y no digo más porque no me corresponde a mí. Pero vamos, no quiero tocar ese tema, por favor. Tú libre de pensar como quieras. Usted es libre de pensar como quiera. Estaría bueno que yo me meta en eso. Volvamos a lo nuestro. Pero acuérdate muy bien que yo con los ex, de cualquier tipo sean los ex, no me fío. Ya sean políticos o ya sean religiosos. lo que pasa es que muchas veces... Pero eso es muy opinable. No insistas que luego yo caigo
caigo en la trampa y luego empiezo a jugar donde no debo. Dai, Lo que yo por quiero favor. compartir aquí con el grupo es que ellos que son ex, seguramente tienen algo que decirnos desde adentro. Que lo puedas considerar como algo muy, muy tendencioso, bueno, habría que ver qué tipo de opinión ha expresado y cómo lo ha hecho. Pero esos ex han dicho algo de eso. Son testimonios de gente que vivió dentro de, muy respetable también esa opinión. Pero bueno, cuando esa se hizo monja, sabía lo que iba a hacer, ¿no? Entonces no tenía que hacerse monja. Digo yo, que luego haya visto que esa decisión suya no iba con su forma de ver sucesivo, eso lo comprendo, pero entonces tú salte de monja y se acabó. Y no digas más. Es que esta era una ex monja que no se había casado, que no tenía compañero, que no estaba buscando un hombre, que no se había embarazado, pero que estaba participando en una conferencia mundial de la mujer y que quería opinar sobre su propia experiencia. No estaba diciendo, yo me embaracé y aborté y ahora me quiero justificar todo lo malo que hice y que no es No, pero yo ahí lo que veo es una cosa. Ya no es alguna cuestión relacionada con la misión pastoral de la iglesia. Pero esto que, señores, volvamos a España. Por favor, Si vamos- estamos si- fuera de si vamos a terreno. volver a España, Sí. yo quisiera señalar una cosa. Efectivamente, Vaticano II modificó la correlación de fuerzas, Sí, o estableció naturalmente. una correlación de fuerzas. Anteriormente la fuerza política y la fuerza eclesiástica caminaron al parejo. A partir de Vaticano II, A partir de Juan 23, de Juan 23, se establece una correlación de fuerzas y es donde empieza a darse una cierta diferencia conflictos. por la lucha por el poder. Conflictos. ¿Cómo? La iglesia es una institución que da marcha adelante. Por favor, no vayamos a definiciones. Tú, José Luis, hoy ya te estás lanzando. Es un gran caimán que se mimetiza con cualquier cosa. Esa ha sido la iglesia siempre. Bueno, pero no hagamos afirmaciones generales, por favor. Bueno, entonces no ha sido así. No, sé por qué no estoy diciendo que no ha sido así, ni me estoy tapando los oídos, ni me escandalizo por lo que dices, entiéndeme bien, pero seamos un poquito... Bueno, eso también... Eso también es opinable. Bueno, eso también es muy opinable, pero bien. Vayamos, por favor, a afirmaciones del tipo que ha hecho él, José Luis López Ulloa, porque son afirmaciones que atienen a lo que estábamos diciendo. Si luego tú te lanzas a afirmaciones de ese tipo, que yo no puedo ni decir que no es verdadero, ni decir lo contrario, y que nos obligan a un discurso de tipo más o menos polémico. Dejémoslo por otro momento, dejémoslo por otro lugar, por favor. No es por... Ok, no. entonces yo debo de considerar que es incorrecto hacer una proposición de decir que una persona que hace un análisis de la España del franquismo no debe de tomar en cuenta la relación que existía entre el poder vaticano y el Estado español. ¿Quién le ha dicho? No digo, yo debo pensar así, que es incorrecto. Piensas mal. Tú has hecho una afirmación de tipo general, José Luis. Quitémonos de pasiones y tratémonos de entendernos bien. Para entendernos bien, de tu parte por lo menos, significa que yo no estoy frenando tu inteligencia crítica, ni estoy diciendo que después de ese concilio, viendo las cosas desde la perspectiva de Franco, la Iglesia lo estaba traicionando. Viendo las cosas desde la perspectiva de Franco, la Iglesia lo estaba traicionando, claro. ¿Y qué? Y lo digo yo aquí, lo escribo, no lo digo, lo escribo, que es bastante más importante escribir lo que decir las cosas. De modo que, como católico, puedo ser también muy crítico con... ¿Por qué lo estaba traicionando, no? ¿Y por qué? Desde la perspectiva de Franco lo estaba traicionando, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Cómo? El régimen se quedaba cojo, ¿eh? Sí, ya Juan 23 no le continúan las relaciones, yo creo, ya no le continúan las relaciones. ¿Qué? Establece la correlación de fuerzas que no existía. Primero colaboraban esas fuerzas. A partir
de primeros años 60 cada vez más se volvieron antagónicas. Lo mismo que dijiste tú en tu escrito que escribiste ahí del sacerdote Urrutia, no sé qué apellido más, Esquerré, el abad benedictino catalán. El abad benedictino ¿no? Que antes sí era cristiano y ahora no era cristiano. No entiendas así. Que antes no había hecho esa observación, que posiblemente antes la pensaba. ¿Sabe lo que me extraña a mí? En un Escarré, en una monja o en un clerical, es que no se vea las cosas, es que no se vea la realidad completa. Por favor, entiéndanme, hagan un mínimo esfuerzo. Yo no estaba, cuando citaba a Escarré, me preguntaba, pero este hombre antes no pensaba así. ¿Por qué antes no pensaba así? O porque era tonto, o porque no veía las cosas, o porque no quería verlas, o porque no se daba cuenta. Entonces, ¿qué pasa con nuestro modo de pensar y de ser? Evidentemente influyen las circunstancias históricas de alrededor. Pero si en un determinado momento empezamos a pensar de una forma distinta a cómo pensábamos ayer, cuidado con culpar siempre al otro. O bien con decir, el otro es esto que yo pienso ahora. No, el otro también ha sido tantas otras cosas. Quiero decir, con palabras más pobres y más fáciles. Cuidado con juzgar, cuidado con culpar siempre a algo del que tú has participado. Cuidado con culpar a quien sea. Cúlpate también a ti mismo, Escarré, y dile, yo he sido un tonto hasta ahora, no he sido honesto ni honrado. En lugar de culpar como la monja siempre a los demás. Quiero decir, hay que culpar al otro, a la institución, a quien sea, pero también a sí mismo. Y esto jamás lo veo hacer en la historia. Yo me equivoqué. Pero bueno, esto es otro discurso. De todos modos, la hermenéutica es paradójica hasta este punto, porque admite también la contradicción. Y si no la admite, es crítica ideológica. En este caso, católica o anticatólica, clerical o laicista. Y preguntémonos siempre si lo que pensamos sobre ciertos argumentos se debe a motivos que no decimos. Yo no me estoy refiriendo a ti, José Luis. Muchas veces nuestras opiniones obedecen a experiencias nuestras personales que no decimos. Yo lo tengo visto conmigo y con los demás. Si en el mundo pudieran oírse las voces de todos, de muertos y vivos, no quedaría paz para nadie. Pero bueno, el mundo es lo que es. Los dicen un mundo feliz, yo lo veo un mundo sumamente infeliz. Y sumamente hipócrita por parte de todos, empezando por las instituciones. ¿Esto puede decirlo un católico? Yo creo que sí puede decirlo. No he sido nunca fraile, ni cura, ni monja. Puedo permitirme estas libertades. Pero, no sé, no quiero avasallar a nadie. Ustedes libres de pensar lo que quieran. Pero piensen también críticamente las opiniones que les agrada oír o leer. Claro que al final uno dice, entonces aquí no se entiende nada, cuál es la orientación o el camino que tenemos que coger. Miren ustedes, en eso no entro yo. De todo modo, un camino hay siempre lo hay. Por el hecho de llegar al final, un camino lo ha recorrido uno. Luego verá. Y si lo ha recorrido bien, es un camino bueno. Si realmente uno piensa que lo que hace es bueno, está bien hecho y obedece a razones intelectuales que le parecen lícitas y justas, es un buen camino, o ha sido un buen camino, o será un buen camino. Ya no decimos que extra ecclesia nulla salus, como decían los medievales, ¿no? Fuera de la iglesia ninguna salvación. Eso ya no lo puede pensar nadie. Es una... Bueno, pero el franquismo inicial lo pensaba así. Y Dante pone a Mahoma en el infierno, además lo pone como traidor, fíjate, el enorme, el sublime Dante, y lo pone destripado.
como traidor, porque ustedes saben que a los traidores en Inglaterra a los traidores se les ahorcaba y mientras se les ahorcaba se les destripaba por traidor. Pobre Mahoma, ¿traidor de qué? ¿Okay? Pero por haber nacido después de Cristo, pues era traidor, claro. El Islam es sucesivo al cristianismo, como saben, ¿no? Bueno, ¿qué más? Dai, José Luis, insist. Marta, no quiero ser el defensor de nadie, entiéndeme bien. Pero a mí, cuando oigo hablar de ex monjas o ex curas, me entra comezón, perdón. ¿Ok? Pues nada más. O ex comunistas o ex fascistas, todos los ex me irritan. No sé por qué. Me irritan. Los encuentro todos chaquetistas, como se decía en España. Quiere decir, ¿sí es así? Aquí. Cambiarse de ropa y de todo. Lo cual no quiere decir que uno deba vestirse de esa camisa, o ese uniforme, o esa ideología. Pero es que ahí no se trata solo de ideología, ahí se trata de algo mucho más profundo. O esos chicos, y ocurría, eso fuera, en mi opinión, era un daño en la iglesia, cuando llevaban estos chicos a los 11 años al seminario, ¿no? O una nena a los 14 años la pondrá en un convento de monjas. Nada más fácil que se equivocaran, o que estaban obligados a ir. Eso no me parece absurdo. Entonces, claro que de ahí vienen muchas equivocaciones. Bueno, sufrimos en cosas privadas, no entremos en cosas familiares. A ver, Marta. ¿Literatura qué? ¿Cuál literatura? ¿Cuál? Sí, no cuál en el sentido de cuál nació, de qué género de literatura. Bueno, yo no lo sé, ahora la pintura no conozco la pintura española de años 60, nunca la estudié. Pero en el teatro sí se produjeron novedades, en el cine también, gente de los Berlanga, yo ahora mismo me acuerdo, Almodóvar acababa de nacer, supongo. Se hacía mucho teatro de humor, como en todos los regímenes autoritarios. ¿Os habéis dado cuenta? No sé si aquí en México en la época del Porfiriato había un teatro de humor. ¿Había teatro de humor? Sí, porque el humor y te distrae. No, Zarzuela no es teatro de humor. No, es ópera chica. Género chico, ¿no? Sí, pero musicada. No, la zarzuela es una ópera chica. Pero chica, es un género. ¿Tú no has oído nunca zarzuelas? Sí, pues le convenía a Franco, pero salieron autores muy politizados alrededor de los años 68, por ejemplo Arrabal, por ejemplo Alfonso Sastre, que hacían un teatro demasiado político, y ese teatro ha envejecido mucho después de la muerte de Franco, ya nadie lo ha leído, nadie ha continuado representándolo. Es el destino de toda la literatura eminentemente politizada, que se vuelve enseguida producto de tercer orden al cabo de los años. ¿No? En ese momento cumple una función, pero después envejece rápidamente. En la narrativa sí se produjo ciertos autores, Miguel Cela siguió progresando, Delibes, Matute, en fin, unos cuantos. Yo soy sobre todo, más he seguido el teatro español de posguerra, de todos los géneros literarios. Y algo de cine, pero no he estudiado la pintura, ni me ha interesado mucho la pintura española de años 60 o 70, porque creo además que todo lo grande que ha hecho España, como otros países de Europa, en este siglo, lo ha hecho en la primera mitad de este siglo.
no solo en literatura, sino en arte, en física y en filosofía. En la propia economía, casi diría, porque en la segunda mitad del siglo XX las figuras prestigiosas de la economía se producen acá en Estados Unidos, aunque a veces son figuras procedentes de Europa, así, más de una vez, con cierta frecuencia. Pero por lo que se refiere a Europa, si no me equivoco, lo dirá el siglo XXI cuando considere la segunda mitad de este siglo a la que pertenecemos. Cuando considere esta segunda mitad verá, pero hoy por hoy no me parece que la segunda mitad haya producido genio en ningún campo comparables a los de la primera mitad. Se sufrió mucho en la primera mitad, mucho. Hubo 2 guerras mundiales, hubo crisis, hubo dictaduras, y en una época así la inteligencia sube. No sé si se puede repetir esto mismo de México, pero creo que claro que ha habido grandes figuras en la segunda mitad, pero es impresionante si uno compara, si uno se pone a pensar en la España. Quedémonos con España, también podría hablar yo de Alemania, o de Italia, o de Francia. Si uno miremos en la primera mitad, en literatura, en pintura, sobre todo en literatura y en pintura, filosofía menos, porque lo único que ha producido muy significativo es Ortega y Gasset y Unamuno, y Unamuno es tan pensador como poeta o como escritor de teatro o como narrador. Ortega sí es un filósofo, indudablemente, pero también es un ensayista político, también es un editorialista, sí. Pero fíjense en literatura, en poesía, lo que ha producido España en la primera mitad de este siglo. Genio ráfagas. Y en pintura. Y piensen lo que ha producido Alemania en filosofía y en ciencia en la primera mitad de este siglo. ¿Qué ha hecho en la segunda? Y también en Italia ha habido grandísimas figuras en la primera mitad de este siglo. En la segunda veremos. Otros verán dentro de 50 años cómo les aparecerá este siglo, esta segunda mitad. Todos los grandes nombres que se les ocurren a ustedes en la cabeza en este momento del siglo XX, casi todos pertenecen a la primera mitad. Si han pasado de los años 50, después no han hecho lo fundamental, lo habían ya hecho antes, tipo Heidegger. ¿Cómo? Es evidente, ¿no? Sí, pero Habermas es de la segunda mitad. Estaremos a ver. Habermas ha sido un autor muy en auge en los años 70, también en los 80, pero sobre todo en los años 70 y 80. Realmente valdrá, realmente aguantará la comparación con otros sociólogos y estudiosos de política que lo antecedieron, digamos, con sus antepasados de la Escuela Sociológica de Frankfurt. Estoy pensando en Adorno, en Horkheimer, en Benjamin. Realmente se verá. Es que ha estado en auge, porque cuando faltan grandísimos talentos, pues la industria cultural algo tiene que darte. Te da lo que tiene, evidentemente, pero ya veremos. Puede que me equivoque yo, puede que Habermas, con el paso del tiempo, su talla crezca aún más. Bueno, Apple es actual, pero ya veremos. También parecía que los filósofos de la liberación en Latinoamérica hace 10 años eran todos ingenios astronómicos. Ya veremos si dentro de 20 años no se lo habrán olvidado casi todos, no lo olvidarán casi todos. Ya veremos. No se puede hablar, no se pueden dar las medidas, las proporciones de fenómenos absolutamente contemporáneos.
tantas circunstancias nos pueden traer a engaño. La promoción editorial que uno tiene, la defensa de sus grupos, el ir y venir de la ideología que profesa o en la que se apoya, tantas cosas. Y todo eso varía. Y al final queda el fuego puro y el valor del sujeto. Y eso lo dice el tiempo, lo dice la destilación de los años. Yo en Dussel, por ejemplo, aquí, 15 años, hace 15 años parecía ese, y además él se lo creía. Ya verán ustedes que dentro de 20 años ya nadie hablaba. Sí, ya nadie habla de Gramsci, que es muchísimo más. Y es una injusticia que se hace con Gramsci. Cuando hace 20 años todo el mundo hablaba de Gramsci, o hace 10 en América Latina. Todavía, aún hoy, se oye de vez en cuando hablar de Gramsci, pero en 1985-90 todo el mundo aquí hablaba de Antonio Gramsci. Y apenas ya nadie habla de él. Sí. El autor de la archipiélago popular. ¿Eh? El autor del archipiélago popular. Sí, usted está en Solzhenitsyn también. Hace años todo el mundo, y ya casi, pobre hombre, ya nadie lo trata. Pero puede ser que a la larga ese autor se reintroduzca, claro. Pero eso no lo sabemos, la historia también da sorpresas, También causa sorpresas. Espera, que me había olvidado el apellido. Chávez. Claro, Chávez. ¿Quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe, Chávez? ¿Quién sabe, José Luis? No es que la utilidad de alguna obra o alguna idea Ni importa haber escrito tanto, ¿sabes? Al fin y al cabo, Gramsci ha escrito cuadernos en la cárcel, aunque luego se hayan hecho libros. atienden a veces más a modas que a realmente utilidad de una concepción. A modas, a contextos ideológicos, políticos. O sea, a mí me parece muy injusto que no se hable de Gramsci. No, es injusto. Tan honesto. Sí, porque era un pensador honrado, que no era un fanático del partido. El propio partido muchas veces lo desautorizaba. Él no hablaba como funcionario del Partido Comunista, hablaba como intelectual. Se acabó. Claro, con vocación comunista, podemos llamarla así, pero era honrado. Y me alegra que tú le reconozcas esa calidad fundamental de su honradez. Sí. Y lo escribía en la cárcel. Yo siempre le tengo un enorme respeto a quien escribe en la cárcel. Como ese pobre Solzhenitsyn, ¿no? Pero por lo menos ha tenido su premio Nobel, ahora se la pasa bien, después de haber sufrido tanto. Está